ciertamente. Además bueno, de esta tristeza por la pérdida de su padre, vemos que la madre se vuelve ultra protectora y agobiante. Esto también es lo que hace, también hay una escena de animación que lo expresa, también es lo que hace encerrarse en sí mismo. Después también esa educación espartana, diríamos, sin Buena mucho palabra. sentido, coartando la creatividad. Vemos en una escena como... Bueno, lo que me gustaría decir es que no hemos cogido un clip de audio porque prácticamente no hay diálogos hablados, es casi todo canción y... Sí, o sea, la película se limita a seguir al disco y ponerle imágenes al mensaje. Hay un dato curioso y es que en los conciertos de Pink Floyd la banda está bastante detrás del escenario y digamos que es la última atracción de todas. Los conciertos de Pink Floyd eran conciertos que no solo eran auditivos, sino también muy visuales, utilizaban muchos recursos, mucha performance, también clips de animación del citado Gerald Scarfe. Y no sé, creo que fue un paso lógico dentro de la banda el saltar al cine, porque bueno, ya hacían pseudocine en sus conciertos un poco. Ciertamente, yo creo que actualmente de grupos que sobresalgan por presentar estos espectáculos, bueno, no tan a la altura de los Pink Floyd, pero sí en sentido de luces, de performance, serían los U2, no sé. Sí, Esas pantallas gigantes, los esas U2 la verdad es que se luces. lo corran muchísimo. Bueno, y bueno, todo esto que hemos comentado hace que el rockero se forje un muro alrededor de sí mismo que lo aísla y con el componente de las drogas, que probablemente en aquella época fueran alucinógenas, Si pues las... hablamos de la cultura del LSD, era la época de las grandes revoluciones, que luego las grandes revoluciones psíquicas, que luego fueron retratadas. Ese tema Ernesto lo controla bastante bien. Bueno, yo sobre todo porque estoy muy interesado en el efecto de las sustancias en la percepción y en el cerebro. Pero bueno, la cosa es que acabó bastante mal esa época y hay varias películas que lo retratan bastante bien. Dos de ellas, mis preferidas, son El almuerzo desnudo y también Miedo y asco en Las Vegas. Yo creo que son películas muy recomendables y que disuaden a casi cualquiera de tomar ninguna sustancia peligrosa. La primera de Cronenberg, sí señor, pero no te creas, hay gente que las ve y lo que hace es tener más ganas de drogarse, Entonces pero toca bueno, Requiem por un sueño. estaba pensando en ella. Y bueno, al final es el que ha de derribar su muro, sus propios fantasmas. No, de hecho, todas sus neuras lo juzgan al final de la película en una maravillosa secuencia de animación, la más larga de la película, en la que, bueno, todos y cada uno de sus pesares, desde el maestro de la escuela, su exmujer, su madre, su padre muerto, le van diciendo lo errado de su vida y al final bueno, me vais a perdonar la expresión, pero es que es eso, un monstruoso culo parlante, le ordena derribar su propio muro. ¿Es un culo parlante? Es un culo Yo parlante. creía que era un inglés. Es verdad. Eso ha sido una broma de mal No, no, gusto. no, no, no. No era ninguna broma, de verdad. Yo creía que era Pues un ha sido señor un inglés. comentario de mal gusto. No, no, no. Era mi verdadera impresión. Cuando lo vi pensaba que era un... O sea, no se me pasó por la cabeza que fuera un culo. Es un culo, es un ano parlante. Pero bueno, dejemos estar el tema. Pero bueno, tiene cara de inglés. A mí no me lo discutas. Pues los Bueno, ingleses son muy mofletudos. hablando de culo, o sea, que no sabes qué película he visto hoy. ¿Qué película has visto hoy? No se la recomiendo ni a mi peor enemigo. Creo que es la peor película que he visto. Bueno, seguro que es la peor película que he visto, con una amplia diferencia. Y una de las peores de la historia. Yo creo que se ha puesto como peor director siempre a Ed Wood, pero no. Hombre, Ed Wood hacía películas malas con ganas, perdona que te diga. Sí, sí, pero no eran desagradables. Pues que la que he visto es Pink Flamingos de John Waters. Y Bueno, es que me ha amargado la cena. Y he venido aquí un poco con Pink el estómago Flamingos revuelto. también la he visto yo y bueno, reconozco que es una película para estómagos muy fuertes y para amantes de la escatología y del cine de serie Z con ansias de ser malo. Pues que yo conocía su última escena, pero creía que la película era un poco una comedieta, ¿no? Pero
es algo súper desagradable. Bueno, es la historia de dos familias que compiten por ser la peor persona sobre la faz de la Tierra, así que, en fin, No, de más ese... inmunda, la más inmunda, es que... Sí, la persona más inmunda del mundo, en fin. Con ese argumento puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues vamos a... Sí, retomando El Muro, que es una Sí, película buena, aquí hablamos de cine bueno. sí, la verdad. Bueno, pues un poco la idea del muro surgió al ver a un espectador que estaba en primera fila, no sé, se estaba comportando mal, no sé si agrediendo a otros o bueno. Y entonces esto un poco le dio la idea al, a Waters de decir lo ideal es que no, estuviésemos un poco aislados del público, ¿no? Y por una parte es ese aislamiento del público para tener más libertad, no estar tan agobiado. Bueno, en aquella época, en los finales de los 70, era el apogeo de las grandes bandas de rock, desde el heavy, el punk, el rock psicodélico, entonces Fue había sí, los circuitos las bandas consideradas comerciales no estaban bajo una industria como la que hay ahora, en la que, bueno, más o menos estaban las cosas de moda, pero no eran cosas tan comerciales, salvajemente, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en las partes comerciales se valoraba mucho más el talento que sí, ahora, ¿no? eran tiempos mejores en el que las bandas que triunfaban lo hacían por su calidad y no por todo un aparato de venta detrás de ellas. Ahora prácticamente la gente compra lo que los medios dicen que compre y se encapricha con lo que los medios dicen que se encapriche. Estamos viviendo una época en la que digamos que el espíritu musical ha muerto o está muy muy capado, Sí, tristemente. ciertamente ahora me gustaría desarrollar esta idea en profundidad, pero bueno, vio que había un fanatismo en torno a las grandes bandas que era un poco como el de que se tenía con los dictadores fascistas y ahí surgió la idea del pseudo dictador Pink, Sí, Pink reconvertido no a... Pink Flamingos, No, no, Pink. para nada. Pinky. Reconvertido a dictador y líder de una banda de idiotas, porque lo son. Hay una escena en la que los seguidores de Pink tienen la máscara que llevaban los niños del colegio, como diciendo que son fruto de una educación que les ha absorbido el seso. Y bueno, eso que dices de que ellos quisieron aislarse a sí mismos, yo no lo veo tan así. Al fin y al cabo, el aislamiento de Pink es para mal y al final tiene que derribar su propio muro. Yo creo que la película y el disco tratan de cómo la fama puede endiosar fácilmente y cómo ese endiosamiento hace que uno olvide que realmente es una persona con sus problemas y con sus sentimientos y, no sé, se crea superior a otros. Es, no sé, hablar de los totalitarismos es casi casi lo mismo hablar de una gran superestrella del rock que se ha creído su propia publicidad. Pues sí, creo que es una lectura que también es válida. Voy a hacer un inciso porque aún no hemos recordado la dirección del foro. Como sabéis, tenemos un foro para que expongáis vuestra opinión, podáis elegir las películas a comentar, las bandas sonoras, los poemas de despedida. Bueno, es www.cinemaparadiso.creatuforo.com y como novedad hemos empezado a subir algunos programas de radio al YouTube. Podéis escuchar y por primera por primera vez ver Cinema Paradiso en YouTube. Hemos puesto algunas escenas significativas mientras las comentamos, fotos de los principales actores y bueno, si os interesa podéis buscar Cinema Paradiso Radio, todo junto en el YouTube. Sí, eso es una gran iniciativa, el trabajo es absolutamente tuyo, que eres el que maqueta los vídeos. Y no sé, pienso que es una buena oportunidad de ver programas atrasados o de una película que interese especialmente o simplemente rememorar programas. En fin, ahí queda la iniciativa, esperemos que os guste. Sabéis que aquí siempre trabajamos por nuestros oyentes en pos de que el programa sea lo más agradable posible.